En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Abençoe. Que Dios los bendiga a todos ustedes, amados de meu Pai. De mi Padre. Que o Pai, que el Padre, na pessoa do Espírito, en la persona del Espíritu Santo, venga a santificar o nome dele, el nombre o Senhor Jesus Cristo, del Señor Jesucristo na sua vida, en su vida, para que a sua vida, su vida venha testemunhar testifique da presença de Deus, de la presencia de Dios, venha mostrar para o mundo, le muestre al mundo, pelo menos para o seu mundo, por lo menos a su mundo, seus amigos, conhecidos, a sus amigos, sus conocidos, su parentela y demás, que Dios, o Senhor Jesus Cristo, el Señor Jesucristo, está vivo em você, en usted, para que entonces sus seres queridos venham pasen fazer a vontade do Pai, a hacer la voluntad del Padre, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros conozcamos o Filho dele, a su Hijo, para que y possamos recibir su Espíritu, e o seu Espírito, para que su Espíritu nos guíe a un testimonio de vida diferenciado da vida que este mundo oferece, de la vida que este mundo ofrece, para que entonces el reino de Dios se propague por onde quer que você vá, por donde quiera que vaya, y então a vontade de Deus, y la voluntad de Dios sea hecha. Porque a vontade de Deus, porque la voluntad de Dios solo es hecha en nuestra vida cuando somos dirigidos, conducidos por su Espíritu. Solo el Espíritu Santo, no un ángel, un arcángel o un querubín, nada de eso. Es el propio Espíritu Santo quien nos guía en el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es aquí en la tierra. El reino de los cielos es allí en los cielos. Entonces, quien sirve a Dios aquí en su reino, lo servirá en los cielos. Es obvio que la voluntad de Dios aquí en la tierra es rechazada porque ella no satisface los caprichos del corazón engañador. Pero cuando una persona tiene conocimiento, tiene la sal de la tierra, que es el Espíritu Santo, cuando su vida tiene sabor, ella habla, ella divulga, por donde quiera que va, el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y de esta manera, las personas se convierten o no, pero las que se convierten se transforman en personas que hacen la voluntad de Dios, que harán la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo las conduce hacia esa voluntad. Es imposible que una persona haga la voluntad de Dios sin tener al Espíritu Santo
dirigiéndola. Entonces es imprescindible que la persona tenga al Espíritu Santo. Fue por eso por lo que Jesús dijo: cuando yo me vaya, enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad no nos deja ser engañados. El Espíritu de verdad no nos deja hacer la voluntad que nuestro corazón anhela. No, el Espíritu de la verdad, de verdad, Él ama la justicia, Él quiere lo que está bien, lo que es justo, lo que es correcto. Él quiere aquello que Dios quiere que tenga. Por eso Él está allí. Porque Ele está ali, o Espírito de verdade. El Espíritu de verdad. Ahora bien, claro que el espíritu de la mentira lleva a las personas al engaño, a la ilusión y demás. Nosotros hemos visto en este mundo a muchas personas corriendo detrás del dinero, corriendo detrás del oro, corriendo detrás del éxito, corriendo detrás de las ventajas, corriendo detrás de la facilidad, corriendo detrás de este mundo. Pero después todo queda por aquí. La persona transpira, y después lo que conquistó se queda aquí para sus herederos. Los herederos a su vez harán lo mismo, seguirán los pasos de sus padres. En fin, el mundo está caminando hacia el mal, pero gracias a Dios que quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque no hace la voluntad de Dios solo aquí en la tierra, sino que cuando pase a la eternidad, hará la voluntad de Dios en los cielos. Por eso existe el reino de Dios aquí en la tierra y el reino de los cielos, que es el futuro de aquellos que sirven a Dios aquí en la tierra. Es obvio que el reino de Dios aquí en la tierra es su santa iglesia. La iglesia que no tiene placa, la iglesia que no tiene nombre, es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia perfecta, que es dirigida, conducida y orientada por el Espíritu Santo. Es la iglesia de Jesús que dijo: edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no es la religión, no. La religión es otra cosa. La religión tiene iglesias físicas, humanas, pero cuando el Espíritu Santo desciende, nos vuelve miembros de la iglesia del Señor Jesús, esa iglesia que Él constituyó con su propia vida, que Él construyó con su propia vida, con su propia sangre. Esa iglesia, ella no tiene placa. Ella no es de fulano, de mengano, de sutano. Ella es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa iglesia que Jesús dijo que edificaría es imbatible, indestructible. El diablo no puede, no prevalece, porque está escrito: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, esa iglesia, que es el reino de Dios, es espiritual. Usted no ve, no toca. Pero quien tiene al Espíritu Santo, quien es dirigido por el Espíritu Santo, tiene la conciencia limpia, pura, porque forma parte de ese cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo, cuya cabeza
La cabeza es el Señor Jesús y el cuerpo son aquellos que forman parte del reino de Dios. El reino de Dios, a su vez, es el reino del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es magnífico saber eso, ¿no es así? Es la iglesia universal de la cual habla la Biblia, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La copa de la salvación es la copa que Jesús le ofrece a todas las personas, independientemente de la religión que tenga, independientemente de quién es, de quién fue o del pecado que cometió. No importa. Lo que importa es lo siguiente: si ellas aceptan la copa de la salvación, ellas son salvas. Fue lo que sucedió con el ladrón en la cruz. En el último momento, él clamó y Jesús le extendió la copa de la salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando David dice, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Esa pregunta, en realidad, es Dios quien la hace a través de David para nosotros. ¿Qué daré? ¿Qué puedo dar, Señor? ¿Cuál es la ofrenda que podría darte, que te agrade, que la aceptes? Entonces Él mismo respondió: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En aquella época, David no conocía el nombre del Señor, pero hoy nosotros conocemos el nombre del Señor, que es el Señor Jesucristo. Cuando usted dice Señor, es el Padre, Jesús es el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo. Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos un nombre, para invocar, para adorar, para servir por toda la vida. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús.
Era adolescente, había empezado con el tema de las malas amistades, en el tema de los vicios. Yo había empezado a juntarme con gente que ya estaba, digamos, en ese ambiente, y como era una joven bastante con una baja autoestima, yo buscaba pertenecer a un grupo. Lamentablemente me puse, digamos, pertenecía a un grupo donde había mucha violencia, muchos vicios, y bueno, ahí empecé a conocer lo que era el alcohol, cigarrillo, y después ya me involucré con la marihuana, la cocaína, la pasta base, las pastillas, todo eso por supuesto y lamentablemente alterando mi carácter, empezando a ser rebelde no solo con las personas de afuera, sino también con las personas que estaban en mi casa, con mis padres, con mi hermana. Fui, digamos, transformándome en una adolescente muy, muy rebelde, sin ninguna expectativa de vida, no me interesaba estudiar nada. Lo que había empezado justamente lo había dejado, que era la carrera también de asistente social, lo dejé. Llegué a tener problemas con la policía también, una causa por tenencia de drogas. Y bueno, sin ninguna expectativa de vida, no quería ni trabajar, había perdido un trabajo como cadeta administrativa en ese momento, en donde tenía promesas de poder crecer, de poder ascender, y obviamente viendo la situación en la que yo estaba, ni siquiera pudieron renovarme el contrato para poder continuar. En aquel momento yo con mi familia estaba pasando también por un momento muy difícil, porque yo veía que mis padres estaban sufriendo por esa situación, me veían que yo llegaba mal, que me levantaba al otro día tarde, no compartía nada con ellos, justamente, no tenía tiempo con ellos, ni siquiera ser esa compañera que mi madre quería que yo fuera, hasta colaborar en la casa como hija, en absoluto, no hacía nada de eso. Yo llegaba tarde a la mañana, llegaba a mi casa, dormía hasta la tarde y ya era levantarme para volver a salir. Era casi ausente, no solo para mis padres, sino para mi hermana, que en ese momento era más chica que yo, que quería que yo estuviera con ella, pero yo en ese momento no existía para mi familia. Yo recuerdo que mi madre empezó a ir a la iglesia, ella en su momento por su vida, por su salud, porque ella tenía escoliosis, y ella empezó a escuchar la radio. No me había dicho nada en ese momento, ella veía que yo seguía llegando a la noche, mal, destruida, y empezó a ver la televisión. Ahí fue cuando ella invitó a que yo viera la programación de la tele, hasta que, bueno, mirar una noche, mirar otra noche, fui escuchando el mensaje, me fui dando cuenta inclusive del cambio que había en mi madre, que ya no estaba nerviosa, justamente por su enfermedad, y la veía mejor a ella. Entonces, bueno, una noche en el que había discutido con una persona y en esa noche yo había intentado cruzar la calle, una avenida muy grande, cuando venían los autos, yo dije, bueno, hasta acá llegué, porque yo no quiero seguir así. Y es como que al ver el testimonio de mi madre que se había sanado, empezó a nacer una esperanza. Y yo dije, no, tiene que haber alguna salida. Entonces ahí fue cuando yo una noche, en medio de un nerviosismo que había pasado, le dije a mi mamá sola. Ella me había invitado 1 o 2 veces y yo le dije que no al principio. Y después yo sola le dije que por favor me lleve. Era la última puerta que yo iba a tocar. Bueno, con el pasar del tiempo yo ya había visto cambios en mí justamente a través de la cadena de liberación. Yo había empezado a ir los viernes, empezaba a ir firme todos los viernes y empecé a ver cambios de que yo ya no deseaba tener vicios, había empezado a estar más tranquila, había empezado a mejorar mi relación justamente con mi familia, con mis padres. Y claro, después yo escuché al pastor, al obispo, decir de que la verdadera liberación de una persona es cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando justamente yo dije, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y me propuse conocer el Espíritu Santo, recibir esa fuerza, esa paz de la que todos hablaban y de cómo transformaba la vida de una persona. Entonces empecé a hacer mis sacrificios desde ayuno, levantarme a la madrugada, leer más la Biblia, meditar en la palabra y dejar las cosas justamente que tenía que dejar. Entonces ahí fue cuando un domingo a la mañana tuve la bendición enorme de haber recibido el Espíritu Santo y a partir de ese momento, bueno, cambió por completo mi interior y por ende todo lo de afuera también.
Hoy en día no dependo absolutamente de ninguna sustancia, de ningún vicio, no tengo baja autoestima ni ese vacío tan grande que tenía adentro. El Espíritu Santo llenó todo eso y mucho más, tanto desde adentro como la forma de ver la vida hoy en día y las luchas también. El Espíritu Santo representa todo en mi vida, toda la esperanza, toda la paz, toda la fuerza, representa el propio Señor Jesús dentro mío. Es una experiencia maravillosa que vale la pena, por supuesto, pasar por todo lo que uno pasa, todas las dificultades, por así decir, las renuncias que uno tiene que pasar, valen la pena. Hoy soy una mujer totalmente transformada gracias al Espíritu Santo.
obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.